Estimado, vamos a hablar de la evaluación de tierras para uso específico, el esquema de evaluación de tierras de FAO. Vamos a poner... Bueno, el propósito de la evaluación de tierra es predecir el comportamiento de la tierra frente a un uso determinado, con base a factores físicos y socioeconómicos. Ya no es como capacidad de uso, que es una evaluación general, sino que hay un uso específico que se llama tipo de utilización de la tierra. Las directrices FAO proporcionan información de actitud sobre la posibilidad de un uso específico para cada unidad de tierra. Evaluar las tierras en relación a los tipos de utilización específicos claramente definidos. Ya no es, por ejemplo, maíz, caraota, pasto, sino maíz de secano, arroz bajo riego, y ustedes van a ver cómo se define detalladamente el tipo de utilización. Puede ofrecernos un pronóstico del comportamiento de diferentes opciones de uso para las tierras. Es decir, tenemos un conjunto de tierras, se pueden evaluar varias opciones de uso, varios tipos de utilización. El sistema FAO que propone, ¿verdad? Tenemos un tipo de utilización de la tierra. Ese tipo de utilización tiene unas entradas que son los insumos y algunos factores que permiten el mejoramiento de la tierra. Y ese tipo de utilización tiene unos requerimientos. Requerimientos de humedad, requerimientos de nutrientes en el suelo, de una profundidad de suelo, por ejemplo. Y del otro lado tenemos la unidad de tierra, que tiene cualidades y características. Pero lo que se hace es comparar los requerimientos de los tipos de utilización y las cualidades de las tierras, y eso nos da una salida. ¿Okay? Mientras mejor compaginen esos requerimientos con las cualidades y características de la tierra, pues tendremos una mejor aptitud. Aquí se presenta un poco más detallado el esquema de evaluación de tierras de FAO. Se definen unos objetivos de la evaluación y paralelamente, por un lado se definen y se reconocen las unidades de tierra, y por el otro lado, ¿verdad?, se hace la selección y definición de los tipos de utilización. ¿Okay? Entonces, las unidades de tierra tienen cualidades, se seleccionan las cualidades que están más relacionadas con el tipo de utilización. Ahorita vamos a ver cómo es ese proceso. Y del otro lado, los tipos de utilización tienen requerimientos agroecológicos, requerimientos de manejo y requerimientos de conservación. Ese tipo de utilización generan un producto, tienen un marco socioeconómico y tienen un marco tecnológico. Luego viene el proceso de armonización, ¿verdad?, que es comparar los requerimientos del tipo de utilización con las cualidades de la tierra, y de acuerdo a cómo compaginen ambos factores, tendremos una actitud física de muy apta, moderadamente apta, marginalmente apta y no apta. ¿Okay? Al final se revisan los resultados, a ver si tienen cierta lógica, si compaginan un poco con lo que estamos viendo en la realidad, y en caso de que no compaginen, de que se vean resultados algo eh, diferentes, algo raros, pues se revisa la evaluación y el proceso de evaluación. Ok, ¿qué es un tipo de utilización de la tierra? Es una forma de aprovechamiento de la tierra definida sobre la base de los productos, del marco socioeconómico y tecnológico de la producción. Por el otro lado están las unidades de tierra, que es un área específica de la superficie terrestre, cuyas características abarcan todos los atributos razonablemente estables o predeciblemente cíclicos de la biosfera sobre y bajo esta. ¿Okay? Bueno, en el caso de los tipos de utilización, ellos se dividen en base a los productos, a un marco socioeconómico, un marco tecnológico, como vimos anteriormente. Los productos, hay unos productos principales, unos subproductos, y la orientación de mercado. Maíz, ¿verdad? Principal es semilla, pero también del maíz, por ejemplo, se pueden obtener subproductos como el aceite. ¿Y cuál es la orientación del mercado? ¿Es maíz para semillas? ¿Es maíz para producir harina? ¿Es un maíz de consumo directo? Etcétera. En el marco socioeconómico está la densidad de capital, densidad de mano de obra, los conocimientos técnicos
el tamaño de la unidad de producción, cómo es la tenencia de la tierra, y otra información económica como los costos de producción y los precios de los productos. Y por otro lado se define también el marco tecnológico, cuál es el ciclo del cultivo, nivel de mecanización, cómo es la tecnología aplicada, cómo se preparan las tierras, cómo es la siembra, la cosecha, cuáles insumos se utilizan, abonos, cultivares, cómo se hace el control de maleza. Pero aquí tienen un ejemplo, ¿verdad? Que no lo vamos a detallar mucho porque ustedes lo tienen en la práctica, pero fíjense cómo el tipo de utilización no es simplemente maíz, es maíz de secano y entonces se definen, por ejemplo, los productos. La orientación del mercado en este caso es para la industria de alimentos, la densidad de capital es medio, cómo es la densidad de mano de obra, qué conocimientos tiene el productor o las personas encargadas, cuál es el nivel de mecanización, luego todas las tecnologías empleadas, cuántos insumos se utilizan, los cultivares, los fertilizantes, cómo es el control de maleza, el ciclo del cultivo, qué infraestructura está de apoyo a la producción, el tamaño de la unidad de producción, la tenencia de la tierra, qué prácticas se hacen en los cultivos, cuál es el rendimiento y los costos de producción y cuál es el precio del producto, en este caso el grano. Fíjense cómo todo se define, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, no hay riego. Entonces eso es muy importante tener bien definido el TUT para ver qué cualidades vamos a utilizar en la evaluación. Por el otro lado están las unidades de tierra, que deben ser lo más homogéneas posible, ¿verdad? Internamente, deben estar relacionadas a los usos propuestos para la evaluación, es decir, si el objetivo es evaluar la actitud, esas unidades de tierra tienen que ver con los usos, deben ser posibles cartografiar, hacer mapas, y deben definirse en base a propiedades fácilmente observables, medibles en campo y relativamente estables, poco modificables con el manejo. ¿Cuál es la diferencia entre características y cualidades? ¿Qué es lo que se usa para describir las unidades de tierra? Bueno, las características son atributos simples que se pueden medir o estimar en el campo laboratorio. Entonces, todo lo que tenemos en la descripción de los perfiles, por ejemplo, el pH, la materia orgánica, la pendiente, la precipitación, la estructura, la profundidad efectiva, todo eso son características. Ya las cualidades ya son atributos complejos, están relacionados con el uso de la tierra y es producto de la combinación de varias características. Entonces ya es lo que siempre mencionábamos, ¿verdad? Que cuando vamos a decir las potencialidades y limitaciones en los suelos, no nos basamos en las características, porque a veces son difíciles de entender por los usuarios. Nos basamos en las cualidades. Disponibilidad de agua, un ejemplo de cualidad, condiciones de enraizamiento, trabajabilidad del suelo, etc. Vamos a ver más ejemplos aquí en la teoría y también en la práctica. Fíjense algún ejemplo de cualidades, ¿verdad? Humedad disponible, oxígeno disponible, nutrientes disponibles, condiciones de enraizamiento, exceso de sal y riesgo de erosión. ¿Cómo nosotros evaluamos esas cualidades en las unidades de tierra? Utilizamos características. Por ejemplo, pues se pueden usar una o varias. La unidad disponible se puede evaluar con precipitación, temperatura, textura. El oxígeno disponible, profundidad, nivel freático. Nutrientes disponibles, hicimos algo cuando trabajamos con las limitaciones por fertilidad en el sistema de capacidad de uso. Usamos pH, capacidad de intercambio, porcentaje de saturación con base, materia orgánica, los contenidos de nutrientes como fósforo, potasio, calcio, magnesio, etc. Una cualidad como condiciones de enraizamiento, profundidad, textura, estructura, densidad aparente. Exceso de sales, la conductividad eléctrica, que es el que usamos una sola característica. Riesgo de erosión, precipitación, pendiente y textura. ¿Okay? Entonces, la diferencia de las características es que, por ejemplo, yo digo, la capacidad de intercambio catiónico es 15 centimoles por kilogramo de suelo. El pH es 5.3, la materia orgánica es 3.5%. ¿Okay? Yo debo interpretar eso para saber si hay nutrientes disponibles o no. Pero si yo simplemente digo, hay una alta disponibilidad de nutrientes, eso es fácilmente entendible y que lo que significa que se puede desarrollar un cultivo agregando
sin agregar fertilizante, agregando muy poco fertilizante para complementar tu requerimiento. Esa es la diferencia entre las características y las cualidades. Ok. Los tipos de utilización de la tierra tienen requerimientos. Requieren cierto contenido de humedad en el suelo, requieren disponibilidad de nutrientes, eh, requieren una profundidad de enraizamiento. ¿Okay? Y por el otro lado están las cualidades que tienen los nutrientes disponibles, tienen una disponibilidad de humedad, tienen una profundidad efectiva. Entonces, los requerimientos y las cualidades son un espejo. Los requerimientos son del tipo de utilización de la tierra y representan la demanda de ese tipo de utilización de la tierra, mientras que las cualidades pertenecen a las unidades de tierra y representan la oferta. ¿Ok? Entonces, los TUT tienen los requerimientos, demanda, las unidades de tierra tienen unas cualidades, es la oferta. Para escoger cuáles cualidades vamos a utilizar para seleccionar, para hacer la evaluación de aptitud de los tipos de utilización de la tierra, entonces utilizamos varios criterios. Los criterios son tres: el efecto sobre el uso de la tierra, la existencia de valores críticos y la disponibilidad de información. Entonces, en el caso de el efecto de uso de la tierra, es si esa cualidad es importante para el tipo de utilización, si lo afecta. ¿Ok? Entonces, ahí esa cualidad podemos calificarla como importante, moderadamente importante o no aplicable. Si no, tiene gran importancia o gran peso en ese tipo de utilización. En el caso de los valores críticos, es por ejemplo, si tenemos, ¿verdad? Algunos factores, algunas cualidades que son limitantes dentro de las unidades de tierra que nos interesa evaluar. Entonces, en el caso de esos valores críticos, ellos pueden ser frecuentes cuando están más del 5%, poco frecuentes cuando ocurren en menos del 5% del área, y raros cuando prácticamente no ocurren o ocurren muy poco. Y finalmente está la disponibilidad de información. Es decir, si nosotros podemos obtener, o sea, tenemos las características para poder evaluar la cualidad, sí o no. Entonces, las opciones son: la información es obtenible o la información es no obtenible. En base a eso, nosotros definimos la importancia de la cualidad. Si el efecto sobre el uso de la tierra es importante, existen valores críticos, son frecuencias y puedo tener la información, calificamos como 1 cuando son muy importantes. ¿Okay? Si, por ejemplo, el efecto sobre el uso de la tierra es moderado, son frecuentes o poco frecuentes los valores críticos y puedo tener la información, hablamos de moderadamente importante esa cualidad. Igual, por ejemplo, es importante para el uso de la tierra, pero casi no, son poco frecuentes los valores críticos en las unidades de tierra. Y por tener información es moderadamente importante. Si algunos de estos me dice que la cualidad no debe ser escogida, por ejemplo, si no tiene importancia sobre el tipo de utilización, hablamos de que es 3A. Si hay valores, existen muy pocos valores críticos o prácticamente no existen, hablamos de 3B. Y si no puedo obtener la información, ¿sí? Si no, puede ser importante, sé que hay valores críticos, pero no tengo cómo obtener la información, es 3C. Esto es crítico, ¿verdad? Y deberíamos tratar de evitarlo siempre, ¿sí? Porque tengo un factor que me afecta al tipo de utilización, tengo valores críticos, pero no puedo tener la información, entonces mi evaluación va a estar como incompleta. Ok, aquí está un esquema con un diagrama de selección para ver si la cualidad es importante, moralmente importante o no es relevante. Entonces, si afecta el uso de la tierra, sí, entonces voy a ver si hay valores críticos. Si es no, no es relevante, 3A. Si afecta el uso de la tierra y hay valores críticos, sigo a ver si puedo tener información. Si no hay valores críticos, es
no relevante por 3. Si puedo tenerla después de que afecta el uso de la tierra, existen valores críticos, puedo tener la información, digo que la cualidad es importante. Si no puedo tener información, es 3C, no relevante. Esto debemos tratar de evitarlo. Si por si en algún momento la cualidad que afecta el uso afecta moderadamente el uso de la tierra, o existen pocos, los valores críticos son poco frecuentes, hablamos de moderadamente importante la cualidad. Ok, aquí tienen un ejemplo, ¿verdad? Estas son las 25 cualidades que se usan para evaluar la aptitud de las tierras para los tipos de utilización de secano. ¿Ok? Entonces, fíjense que hay 25 posibles cualidades. Aquí, por ejemplo, radiación, temperatura, humedad disponible, hasta que llega a los riesgos de erosión y degradación. Y fíjense cómo para para diferentes cualidades tengo diferentes efectos sobre la Tierra, existen diferentes existencias valores críticos y diferente información. Por ejemplo, la radiación es importante, pero son raros los valores críticos. Entonces esto sería 3B. La humedad disponible es importante, frecuente los valores críticos y es obtenible, esta es importante, como 1. El oxígeno disponible es importante para el tipo de utilización, pero hay poco frecuente los valores críticos y por tener información, entonces sería moderadamente importante, sería 2. Y así, entonces cuando aquí tenemos raro, todo esto son 3B. ¿Okay? Fíjense que aquí no ponemos nada no obtenible, y por ejemplo aquí, que no aplica estas cualidades para este tipo de utilización, tendríamos 3A. ¿Sí? Entonces al final yo califico, ¿okay?, cada una de las cualidades y tengo entonces las cualidades que voy a utilizar para hacer mi evaluación de actitud. ¿Cómo escojo los factores diagnósticos, ¿verdad? Para yo poder definir la cualidad. O sea, cómo yo puedo evaluar una cualidad a partir de las características. Puedo usar una sola característica. ¿Okay? Ahorita vamos a ver ejemplos. Puedo tener un grupo de características, así como tenía para nutrientes disponibles, que había pH, capacidad de intercambio, contenido de nutrimentos, y escoger, y lo que me dé más limitante, esa es hacia la cualidad. Puedo hacer una combinación. ¿Recuerdan cuando hicimos en capacidad de uso que decía, bueno, si hay una que es bajo, entonces queda bajo. Si hay 8 o 9 que son altos y solamente 2 que son medios, entonces quedan como altos. Entonces ese tipo de criterio, ¿verdad? Puede ser un modelo de comparación de las características y los requerimientos de uso de la tierra, ¿verdad? Utilizar un modelo o puedo hacer modelos de utilizar modelos de simulación un poco más complejos, ¿no?, que me permiten evaluar ciertas cualidades. Entonces, hay diferentes formas. Aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? Piensa que, por ejemplo, aquí el oxígeno disponible se evalúa solo con la clase de drenaje, de la característica. Entonces, dependiendo de la clase de drenaje, yo tengo sumamente apto, moderadamente apto, marginalmente apto, no apto. Para condiciones de recimiento, profundidad efectiva, se utilizó valores de profundidad, y para nutrientes disponibles el pH. Entonces este es un ejemplo de cómo una cualidad se evalúa con una sola característica. Vamos a hacer ejemplos, ¿verdad? Vamos a tener ejemplos con más de una característica en el transcurso de estas clases de la segunda unidad. ¿Qué es la armonización? Entonces, acuérdense que tengo las unidades de tierra, tienen cualidades en la oferta, los tipos de utilización tienen requerimiento, es la demanda. Entonces, la armonización es comparar, ¿verdad?, los requerimientos de los tipos de utilización con las cualidades que tiene la tierra, y esa comparación me va a dar la aptitud.
Si todo calza perfecto, si todo lo que requiere la tipo de utilización lo tiene la cualidad de la tierra, voy a tener esa unidad de tierra sumamente apta para ese tipo de utilización. Y si las cosas no concuerdan muy bien, entonces ahí voy definiendo si es moderadamente apto, marginalmente apto o si no es apto. ¿Cómo se hace eso? Imagínense que yo en esta tabla que está aquí, ¿verdad? Escojo 5 o 6 cualidades y cada uno lo evalúo más o menos como está aquí. Entonces voy a tener una evaluación desde sumamente apto hasta no apto de cada cualidad. Entonces, ¿cómo combino las 5 o 6 cualidades que escogí para el tipo de utilización para obtener la aptitud final? Puedo establecer ciertos criterios. Mira, si de esas 5 o 6 cualidades una me da no apto, la aptitud es no apto. No importa cómo den las demás. Con que una me dé no apto, es no apto. ¿Ok? Puedo utilizar la cualidad más limitante. En ese que tengo, una cualidad me da 1, otra da 2, pero hay una que me da A3. Entonces, la aptitud del tipo de utilización para esa unidad de tierra es A3, porque esa es la más limitante. Puedo utilizar también diferentes criterios. ¿Ok? Entonces, puedo tener reglas para ciertas cualidades con criterios aritméticos, cuantitativos, ponderados, árboles de decisión. ¿Sí? Y después puedo tener unas cualidades que son limitantes. Mira, estas 4 cualidades las voy a combinar con este árbol de decisión. O todas tienen el mismo peso. Yo le voy a poner 1, 2, 3, 4, es a 1, a 2, a 3, n, y entonces saco como un promedio. Todas tienen el mismo peso. Pero, por ejemplo, si yo escogí el riesgo de erosión, pongo el riesgo de erosión es limitante. Es decir, cuando yo pondero las primeras 4 cualidades, me da A2, pero el riesgo de erosión es A3, al final, mi unidad de tierra, mi tipo de utilización, la actitud del tipo de utilización es A3, porque el riesgo de erosión es limitante, que es muy importante. ¿Sí? Si no escojo lo que me dio la ponderación, los criterios aritméticos, las reglas, los árboles de decisión. De esto vamos a hacer ejemplos. Entonces, eh, para que ustedes vean más claro cómo podemos combinar esas cualidades. Y aquí se utilizan los criterios expertos. Es por esto que se dice que un proceso de evaluación de tierra es un proceso donde es muy difícil que lo haga una sola persona, porque una sola persona es muy difícil que maneje todos los conocimientos, todos los criterios. Generalmente hay un líder, ¿verdad?, que va armando el proceso de evaluación de tierra, pero debe consultar con expertos para ver cómo es la mejor forma de evaluar las cualidades, cómo combino esas características para evaluar las cualidades, cómo combino las cualidades para definir la aptitud. Ok. Bueno, y al final, si escogí 5 cualidades y yo logro, ¿verdad?, definir unos criterios para combinarlas, logro obtener la actitud física o la actitud final. Entonces, simplemente nos refleja cómo esa comparación entre los requerimientos de los tipos de utilización de la tierra y las cualidades que tienen las unidades de tierra. Entonces, al final, la actitud del tipo de utilización de unidad de tierra es lo mismo, muy acta, moderadamente acta, marginalmente acta o no acta, pero se utilizan letras mayúsculas para definir la actitud del tipo de utilización a la unidad de tierra. En el caso de cada cualidad, cuando evaluamos cada cualidad, utilizamos las letras minúsculas. ¿Okay? A1, A2, A3, N, pero con letras minúsculas, como lo vimos aquí, en este cuadro. Ok, muchas gracias por su atención. Vamos ahorita, ¿verdad?, a ver qué es lo que vamos a hacer en la práctica. Ok, vamos a ver aquí al principio de la práctica 5, que es la evaluación de actitud de tierra, tipo, utilización de la tierra y cualidades de la tierra. 3 objetivos, tiene 3 partes esta práctica. Identificar los atributos diagnósticos, los tipos de utilización de la tierra. Determinar las cualidades de la tierra relevantes para la aptitud
de un TUB determinado, de un tipo de utilización de tierra determinado, y evaluar la calidad de la tierra, disponibilidad de oxígeno. Ok. ¿De qué se trata la primera actividad? La primera actividad vamos a conocer qué es el tipo de unidad de tierra y cómo se describe. Entonces, fíjense, ustedes tienen un ejemplo, ¿verdad? De un TUB maíz, ese mismo que vimos en la clase teórica, está aquí en los anexos en el cuadro 8.4. El es el TUB maíz de consumo para industria de alimentos. Entonces, ese está aquí en la tabla 8.4, lo podemos ver. ¿Ok? Entonces, punto 4 están los anexos. Ok, aquí está. Entonces, fíjense lo mismo que vimos allá, ¿se acuerdan? En la teoría. El producto es maíz, la orientación del mercado es grano, densidad de capital, ¿ok? Cómo se describen todas las prácticas que se realizan, los insumos de entrada, cómo es el mejoramiento de las tierras a través de las prácticas y la salida, el rendimiento, y deberíamos tener los costos de producción y el precio del grano que lo vende el producto. ¿Sí? Pero fíjense que aquí está todo descrito. Ese es el tipo de utilización. Entonces fíjense que aquí está definido, por ejemplo, ¿okay?, los fertilizantes que utiliza y la cantidad. Aquí les preguntan, le hacen dos preguntas. ¿Sí? Entonces, les dicen, mire, en su opinión, ¿okay?, eh, aquí les dice, ¿verdad?, el producto de este tubo es maíz de consumo para la industria de alimentos. Suponga un cambio del producto y que no va a ser maíz para la industria, sino que es maíz de semilla certificada. ¿Qué variaría ahí? Revisen el tool, ¿verdad? Eso lo vamos a discutir en la práctica. ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? Por ejemplo, la semilla cambiaría. ¿Okay? Ya no sería la misma para producir harina. ¿Okay? ¿Qué otras prácticas cambiarían? ¿Okay? Entonces, revisen el tool, eso que está en la tabla 8.4, y indique qué podría cambiar ahí. En su opinión, esos cambios que ustedes definen ameritan un nuevo TUT. O sea, el TUT tiene que ser otro. El TUT de semilla, el TUT de producción de maíz para la producción de harina es diferente al TUT para semilla certificada. ¿Sí? ¿Por qué? Suponga ahora que el TUT original es modificado, incrementando en 10 kilogramos por hectárea la dosis de urea. Ese cambio, ¿ustedes creen que ameriten que hay un cambio de TUT? Entonces, bueno, analicen eso. De todas maneras, aquí le dan la respuesta, ¿verdad? No la vamos a leer porque la vamos a revisar en la práctica. Pero entonces vean un poco la tabla de los TUC, a ver qué cambiarían y si el cambio de maíz para agroindustria de semilla certificada merita un cambio de TUC y si el incremento de la fertilización merita un cambio de TUC o no. Muy importante, todo este proceso que estamos haciendo acá, la definición de los TUC, ustedes lo van a hacer para su trabajo. Ok, ¿cuál es la segunda actividad? Identificación de cualidades y características de la tierra. Entonces, fíjense. Aquí vamos a iniciar el ejercicio de evaluación de actitud de la tierra del asentamiento campesino de Samán. ¿Se acuerdan las unidades de tierra que clasificamos por capacidad de uso? Bueno, estas mismas son las que vamos a utilizar aquí para la evaluación de la actitud de la tierra por el esquema de evaluación de FAO. Entonces, vamos a utilizar dos tipos de utilización de la tierra, ¿ok? Y esta evaluación la vamos a hacer en esta práctica y en las dos prácticas siguientes. La figura 8.1 muestra el mapa, ese mapa ya lo vimos, ¿verdad?, de las unidades de tierra, es este que está aquí, ¿se acuerdan? Y aquí está el nombre de las unidades cartográficas y la extensión de cada una. La composición, ¿se acuerdan que eran puras consociaciones? Bueno, aquí les piden, ¿verdad?, completar este cuadro. ¿Cuál es el orden de suelos? ¿Qué régimen de humedad tiene? ¿Y qué atributos ustedes pueden definir a partir de estos nombres? ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a revisar en la actividad práctica. Después le dice
les muestra, ¿verdad? Aquí les dice, en el cuadro 8.1 muestra un resumen de las propiedades del suelo representativo de cada unidad cartográfica. Entonces, fíjense, aquí está. Esto ya lo vimos, ¿de acuerdo? Ya lo hicimos, utilizamos estas unidades de tierra para hacer la clasificación por capacidad de uso. Entonces, bueno, revisémoslas otra vez. Cada unidad cartográfica, ¿verdad? Se convierte en una unidad de tierra y ahí tenemos todas las características. Ok, observe la descripción de la unidad de tierra e indique 3 cualidades que puedan ser inferidas a partir de la información suministrada. Ya sabemos, por ejemplo, que la disponibilidad de nutrientes, la parte de fertilidad, la que está relacionada con la fertilidad, lo podemos obtener porque tenemos capacidad de intercambio catiónico, pH, saturación con base, contenido de elementos. ¿Ok? Entonces, esa es una cualidad. ¿Y cuál es el factor diagnóstico? Eso que mencionamos ahorita. Son esas características: capacidad de intercambio, pH, saturación con base, contenido de nutrimentos, materia orgánica. Ahora, además de esas, otras dos. ¿Ok? Entonces, ¿qué otras cualidades pueden ser? Aquí le dice, ¿verdad? Que podemos apoyarnos en el cuadro 8.2, esta lista de cualidades que están aquí, que son las cualidades para los tipos de utilización de la tierra de secano. Entonces, en base a cómo están caracterizadas las unidades de tierra, ¿ustedes creen que, por ejemplo, pueden evaluar el exceso de sal? ¿Con qué características lo harían? ¿Pueden evaluar la humedad del aire? ¿Con qué características lo harían? Las condiciones de enraizamiento, ¿la pueden evaluar? ¿Con qué características de ese cuadro de unidad de tierra lo evaluarían? A esto se refiere este cuadrito que está aquí. ¿Ok? El ejercicio que usted acaba de realizar le permite comprender que las cualidades de los suelos pueden ser diagnosticadas a partir de características expuestas de cada suelo. Si no se dispone de información necesaria, puede ocurrir que algunas cualidades no puedan ser evaluadas. Siempre debemos tratar de evitar eso. Ok. Ahora, ¿cómo seleccionamos las cualidades que vamos a utilizar? Esa lista de 25, por ejemplo, para el tubo de secano, ¿cuáles son las que vamos a usar? ¿Ok? Entonces, acuérdense, aquí vamos a repasar lo mismo que vimos en la teoría. Tenemos 3 criterios: el efecto sobre el tipo de utilización, si hay valores críticos o no, y si podemos obtener o no la información. Y para cada uno de ellos tenemos estas clasificaciones. Efecto sobre la tierra: importante, moderadamente importante, no aplicable. ¿Existen valores críticos? Frecuente más de 5%, poco frecuente menos de 5%, raro, prácticamente no existe. Disponible de información: podemos obtener información a través de bibliografía, a través de datos, un muestreo de suelo que ya se hizo, o no podemos obtener la información. Entonces, bueno, en base a esos criterios ya explicamos en la teoría que una cualidad puede ser muy importante, moderadamente importante y muy importante. Y eso no lo vamos a repetir porque en la teoría ya lo explicamos. Entonces, en este cuadro 8.2 está el proceso de selección de esas cualidades, ya está hecho. ¿Ok? Y entonces ustedes lo van a revisar para ver cómo lo hicieron. Entonces, fíjense, aquí está, por ejemplo, la radiación. Mira, sí es muy importante la radiación para el maíz, pero no hay valores críticos en la zona. Y sí puedo tener información porque tengo una estación, por ejemplo. Entonces, pero es 3B porque no. Pero, por ejemplo, la humedad disponible, ¿ok?, es importante. Existen valores críticos y puedo tener información. Eso es muy importante. Aquí la oxígeno disponible es importante, pero hay pocos, es poco frecuente los valores críticos. Entonces esta sería moderadamente importante. Entonces, si no es importante para el uso, es 3A. Si no hay valores críticos, es 3B. Si no puedo tener la información, es 3C, pero fíjense que aquí no, eso debemos tratar de evitarlo. Cuando no hay valores críticos, 3B. ¿Ok? Y después, dependiendo, ya cuando no son 3, puede ser muy importante o moderadamente importante dependiendo de estos dos factores. Ok, aquí tienen este ejemplo, ¿verdad? Para el maíz,
Entonces después les piden que revisen el tupasto que tienen aquí al final y hagan la selección de las cualidades. Entonces, aquí está el tupasto. Con todas las características igualito producto, orientación de mercado, densidad capital, toda la parte de insumos, el manejo, etcétera. Entonces ustedes van a tratar de definir aquí, ¿verdad? A través de estos criterios, efectos sobre la tierra, existencia de errores críticos y disponibilidad de información, la importancia y seleccionar cuáles cualidades quedarían para evaluar el pasto en las unidades de tierra. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí, en el caso de maíz, quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cualidades. De las 25 solo tenemos 8. Bueno, vamos a hacer el mismo ejercicio aquí. Van a tratar de hacerlo y vamos a definir cuántas cualidades nos quedarían para hacer la evaluación del TU de pasto. Ok, este proceso se va a hacer también, lo van a hacer ustedes también en el trabajo Strava. Pero, bueno, finalmente tenemos la tercera actividad, el cual nos explica cómo hacer la evaluación de la cualidad de la tierra a disponibilidad de oxígeno. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos acá, en el cuadro 8.1, es de las unidades de tierra, mismo que usamos para la clasificación de capacidad de uso. Entonces, de todas estas características de aquí, la que nosotros podemos relacionar con disponibilidad de oxígeno en el suelo es esta, la clase de drenaje. ¿Okay? ¿Hay valores críticos? Sí, hay valores críticos porque mira, tengo por lo menos una unidad de tierra que es pobremente drenada. Y eso creo que es la unidad de tierra más grande, de paso, 236, menos no, es la tercera más grande, 237. Pero hay una área importante, o sea que sí tengo valores críticos, son más de 5% en la zona. ¿Eh? Son frecuentes los valores críticos. Entonces, ¿cómo puedo evaluar esa cualidad? Por ejemplo, aquí ponen el ejemplo para hacer la evaluación con pasto, para pasto estrella, ¿no? Bueno, la evaluación disponibilidad de oxígeno puede ser sumamente alta cuando el drenaje es moderadamente bien drenado hasta excesivamente drenado. Moderadamente alta, imperfectamente drenado, marginalmente alta, pobremente drenado y no alta, muy pobremente drenado. Estos son los criterios de evaluación de la clase de aptitud para disponibilidad de oxígeno. Entonces, después nos piden la tabla B. Bueno, evalúalo, pues. ¿A qué significa evalúalo? Ah, mira, ¿te acuerdas que la unidad de tierra 1 era muy pobremente drenada? O pobremente drenado, no me acuerdo. Es pobremente drenado. Y el segundo moderadamente bien drenado, la tercera bien drenado y bien drenado. Entonces vamos a acordarnos de eso. ¿Cómo nos daría la clasificación aquí entonces de esta cualidad? Ah, mira, pobremente drenado, este es A3, por ejemplo. El otro es moderadamente bien drenado, es A1. Bien drenado, A1, ¿ok? A eso se refiere la evaluación. Bueno, para el maíz, le vamos a pedir que ustedes hagan los criterios utilizando también las clases de drenaje, ¿sí? Que cuando sería sumamente alto, moderadamente alto y no alto, y que la evalúen. Nuevamente, ¿verdad? Esta fase, primero, para el trabajo de esta aula, caracterizar el tutor, escoger las cualidades que son importantes de acuerdo a las unidades de tierra y definir las características y los criterios de evaluación de cada cualidad, ustedes lo van a hacer también en su trabajo. Bueno, con esto cerraríamos, ¿verdad? Finalmente aquí lo que nos pide en la práctica es que hagamos un mapa. Es decir, que este mapa, que es un mapa de taxonomía, unidades cartográficas de taxonomía, lo convirtamos en un mapa de disponibilidad de oxígeno. Entonces, de acuerdo a cómo nos dé esto, ¿verdad? Cuando hagamos la evaluación del TUMAI,
Bueno, pintaremos esto de verde cuando sea sumamente alto, amarillo moderadamente alto, naranja marginalmente alto y rojo no alto. O sea, así transformo mi mapa eh, del levantamiento de suelo, mi mapa de unidades cartográficas en base a taxonomía, lo transformo en un mapa interpretativo, en este caso, disponibilidad de oxígeno. Bueno, y aquí están los anexos. Fíjense que aquí tienen como anexo también pasto estrella. Y aquí tienen el criterio de selección para escoger cuáles cualidades quedan en la evaluación y cuáles no. Esto también lo vimos en la teoría. Aquí cerramos entonces la práctica. Bueno, espero que esta información les sirva para que puedan hacer su práctica y vamos a revisar los resultados en nuestra próxima clase. Gracias.